¿Sabes qué es peor que tener un coche lento? Tener uno que parece rápido, pero apenas puede ganarle a un taxi híbrido. Muchos fabricantes han creado autos con líneas tan agresivas, alerones tan grandes y nombres tan prometedores que uno esperaría que volaran. Pero cuando los pruebas descubres que su rugido es más apariencia que potencia. Desde deportivos que se ven listos para una pista de carreras, hasta muscle cars que apenas pueden con una subida, hoy veremos los 7 coches más lentos que solo parecen rápidos. Algunos son tan bellos que podrías enmarcarlos, otros tan frustrantes que te harán preguntar, ¿en qué estaban pensando cuando lo diseñaron? Así que abróchate el cinturón, no por la velocidad, sino para que no te dé sueño, porque arrancamos con el número 7. 7. Toyota Celica GT 2000-2005. El Toyota Celica fue durante años un ícono juvenil. Carrocería baja, faros afilados, líneas inspiradas en el automovilismo. Todo en él gritaba, soy rápido. Pero lo cierto es que el Celica GT de principios de los 2000 era más apariencia que rendimiento. Bajo ese diseño agresivo latía un modesto motor 1.8 litros de 140 caballos, heredado del Corolla, tracción delantera, caja manual de 5 velocidades y una aceleración de 0 a 100 km por hora en 8.7 segundos. Sí, un número que no suena mal, hasta que te das cuenta de que por ese tiempo ya una minivan familiar podía alcanzarte sin despeinarse. Y eso no era todo. Toyota lo promocionó como un deportivo eficiente, destacando su consumo de 7 litros por cada 100 kilómetros. Excelente para ahorrar combustible, pero un pecado mortal para quienes esperaban revivir el espíritu del Supra o el MR2. El Celica GT se convirtió en el auto de los jóvenes que querían lucir deportivos sin pagar los seguros de un verdadero deportivo. A simple vista parecía un coche de rally. En la práctica, era un Corolla con disfraz aerodinámico. Un coche que demostraba que la palabra GT no siempre garantiza velocidad, y por eso se gana el 7º lugar entre los más lentos que parecen rápidos. Número 6. Honda S660 Mugen Edition, Japón. La fórmula parece perfecta. Honda más Mugen igual a rendimiento extremo. Mugen, el preparador oficial de Honda, es sinónimo de competición, aerodinámica y motores que gritan hasta las 9000 RPM. Pero el S660 Mugen es la excepción que confirma la regla. Este pequeño roadster japonés tiene todo el aspecto de un mini supercar. Carrocería baja, tomas de aire falsas, doble escape central y un alerón que parece sacado de un circuito de Suzuka. El problema es que debajo de toda esa actitud hay un motorcito de apenas 660 centímetros cúbicos, 3 cilindros y 64 caballos de fuerza. Exacto, 64. Eso significa que si ves uno en la autopista probablemente lo estás adelantando mientras él está al máximo de revoluciones. Su 0 a 100 km por hora toma casi 12 segundos y su velocidad máxima ronda los 140 km por hora. Claro, en Japón este tipo de coches, los famosos K-Cars, tienen ventajas fiscales, pero el S660 Mugen es irónicamente contradictorio. Su nombre en japonés significa sin límites y sin embargo, todo en él está limitado. El tamaño, la potencia, la velocidad y hasta la dignidad de quien intenta correrlo contra un Civic normal. Eso sí, no se le puede negar enchante. Es un coche que intenta ser un superdeportivo en miniatura, un bebé NSX con corazón de scooter. Pero en términos de velocidad es pura ilusión óptica. Se ve veloz, suena interesante y no lo es. Número 5. Opel GT, 1968 a 1973. Si lo miras rápido, podrías jurar que es un Chevrolet Corvette. Y no estarías tan equivocado. El Opel GT nació como el intento europeo de General Motors por capturar el espíritu del muscle car americano, en un envase mucho más pequeño. Con su silueta fluida, el capó largo, los faros escamoteables y la parte trasera corta, el Opel GT era un sueño visual. De hecho, la campaña publicitaria de la época lo resumía en una sola frase: solo para mirar. Y vaya si tenían razón, porque mirarlo era lo mejor que podías hacer.
Bajo el capó no había un rugiente V8 como el de su primo estadounidense, sino un 1.1 litros de 60 caballos o 1.9 litros con 90 CV en su versión más potente. ¿El resultado? Una aceleración de 0 a 100 km por hora en unos eternos 15 segundos. Eso, para un coche que parecía capaz de ganar Le Mans, era una decepción monumental. Los europeos lo amaban por su estilo y tamaño compacto, pero los que esperaban un Corvette en miniatura se encontraron con un Corvette sin potencia. Incluso la prensa de la época lo llamó el coche que engaña al ojo, y no precisamente como un cumplido. El Opel GT terminó siendo víctima de su propio diseño, demasiado agresivo para el rendimiento que ofrecía. Eso sí, hasta hoy sigue siendo una joya estética, un coche hermoso, icónico y dolorosamente lento. Número 4. Porsche 912, 1965 a 1969. A simple vista, nadie podría notar la diferencia. El Porsche 912 parecía un 911 en toda regla. Misma carrocería, mismas curvas, misma elegancia temporal. Pero debajo de esa piel legendaria se escondía una historia de ahorro y compromiso. En los años 60, Porsche necesitaba un modelo más accesible que su recién lanzado 911, que por entonces costaba casi el doble del clásico 356. ¿La solución? Tomar el chasis del 911 y colocarle el viejo motor 1.6 litros de 4 cilindros del 356. Resultado: 90 caballos de fuerza. Y aunque eso suene decente para la época, el peso adicional del nuevo cuerpo lo volvía aún más lento que el propio 356. El 0 a 100 km por hora tomaba más de 11 segundos y su velocidad máxima apenas superaba los 180 km por hora. En pocas palabras, tenía la apariencia del Porsche más famoso del mundo, pero el rendimiento de un Beetle vitaminado. De hecho, muchos propietarios de 912 contaban que eran adelantados por autos familiares en las autobahns alemanas, lo que debía ser una humillación difícil de explicar cuando llevabas un logo de Porsche en el capó. Eso sí, el 912 se vendió bastante bien, sobre todo entre quienes querían presumir del emblema sin pagar el precio completo del 911. Fue un Porsche para el ego, no para la pista. Hoy, curiosamente, es un coche de colección, pero más por nostalgia que por prestaciones. El Porsche 912 es un recordatorio de que, aunque en Stuttgart, a veces el diseño gana la batalla y la velocidad pierde la guerra. Número 3. Fisker Karma, 2012. A primera vista, el Fisker Karma es simplemente espectacular. Diseñado por Hendrik Fisker, el mismo creador del BMW Z8 y el Aston Martin DB9, este sedán de lujo parecía salido de un sueño. Largo, musculoso, con una presencia que hacía girar cabezas en cualquier calle. El problema era que, una vez que esas cabezas te miraban, no te veían avanzar muy rápido. El Fisker Karma fue uno de los primeros intentos serios de combinar lujo, ecología y deportividad en un solo auto. Bajo su carrocería impresionante, llevaba un motor 2.0 turbo de 4 cilindros que no movía las ruedas directamente, sino que funcionaba como generador para sus motores eléctricos duales. En teoría, entregaba unos 400 caballos combinados. En la práctica, el coche pesaba más de 2.400 kilos, lo que lo hacía tan ágil como un yate en tierra firme. Su 0 a 100 km por hora rondaba los 6,3 segundos, lo cual no es terrible, pero se sentía lento comparado con su precio de más de $100,000 y su aspecto de superdeportivo de lujo. Para colmo, su autonomía eléctrica era mínima y su consumo elevado para un coche que se vendía como verde. La prensa lo bautizó como el auto ecológico que necesitaba una gasolinera de emergencia. Finalmente, Fisker Automotive quebró poco después de lanzar el Karma, dejando tras de sí uno de los autos más bellos y más frustrantes de su generación. Hoy, su sucesor, bajo una nueva marca china, sí ofrece el rendimiento que el original prometía, pero el Fisker Karma original sigue siendo un símbolo de cómo el diseño puede correr más rápido que la ingeniería. Número 2. DeLorean DMC-12, 1981 a 1983. Pocos coches en la historia del cine se volvieron tan icónicos como el DeLorean DMC-12,
Sí, el mismo que viajó en el tiempo junto a Marty McFly. Puertas de ala de gaviota, carrocería de acero inoxidable y un diseño que parecía salido directamente del futuro, o de un set de Blade Runner. El problema es que ese futuro no incluía velocidad, porque en la vida real, el DeLorean era tan lento que si hubieras intentado alcanzar las 88 millas por hora, como en la película, probablemente te habrías quedado sin paciencia antes de llegar. Bajo ese diseño espectacular se escondía un motor PRB V6 de 2.85 litros, desarrollado junto con Peugeot, Renault y Volvo. Una colaboración que, en teoría, debía ofrecer rendimiento europeo refinado, pero que en la práctica producía apenas 130 caballos de fuerza. Para mover un coche que pesaba más de 1.200 kilos, eso era poco menos que insuficiente. El resultado, una aceleración de 0 a 100 km por hora en unos 10.5 segundos, lo que lo ponía en la misma liga que un Volkswagen Golf familiar de la época. Y lo peor, el motor sonaba más a electrodoméstico que a deportivo. La prensa automotriz lo destrozó. Un coche que promete ciencia ficción pero entrega burocracia mecánica. Sin embargo, su estética lo salvó del olvido. El DeLorean no solo se convirtió en un ícono cultural, sino también en un símbolo de la eterna batalla entre apariencia y realidad automotriz. John DeLorean soñó con crear un coche revolucionario, pero su revolución fue estética, no técnica. Y aunque el tiempo, literalmente, lo hizo inmortal gracias a Hollywood, lo cierto es que en la pista era tan emocionante como ver evaporarse una máquina del tiempo, en cámara lenta. Número 1. Chevrolet Camaro Iron Duke, 1982 a 1985. ¿Alguna vez has visto un coche que grita potencia desde todos los ángulos y luego te enteras de que acelera como una lavadora con ruedas? Bien, bienvenido al Chevrolet Camaro Iron Duke, el muscle car más humillante que se haya fabricado. Cuando General Motors presentó la tercera generación del Camaro, todo el mundo esperaba potencia bruta, humo en las llantas y rugidos de V8. Y aunque existían versiones con motor grande, GM decidió, en un intento desesperado por ahorrar combustible tras la crisis del petróleo, lanzar una variante con un motor de 4 cilindros de 2.85 litros. El nombre Iron Duke suena poderoso, ¿verdad? Bueno, solo suena. Porque ese motor producía 88 caballos de fuerza. Sí, 88. En un Camaro. Un coche cuyo chasis y estética parecían diseñados para correr drag races, pero que apenas podía mantener el ritmo de un Toyota Tercel de la época. Su aceleración de 0 a 100 km por hora rondaba los 20 segundos, lo que lo convierte en el Camaro más lento jamás producido. Y para empeorar las cosas, venía acoplado a una transmisión automática de 3 velocidades, heredada de modelos de los años 60. Resultado, una experiencia de conducción tan frustrante que muchos propietarios contaban que los adelantaban los autobuses escolares. Incluso la prensa estadounidense lo ridiculizó abiertamente, apodándolo The Iron Turtle, la tortuga de hierro. El desastre fue tal que Chevrolet retiró el Iron Duke tras solo 3 años de producción, pero su legado quedó. Un muscle car que lucía como un depredador y aceleraba como un herbívoro. Hoy, el Camaro Iron Duke es casi una leyenda entre los coleccionistas, pero no por su valor, sino por la ironía. El muscle car que olvidó cómo ser musculoso. Y por eso, sin discusión, se lleva el puesto número 1 en esta lista de coches que parecen pura adrenalina, pero corren como si tuvieran miedo de llegar a tiempo. Al final, estos coches nos enseñan algo. La velocidad no siempre viene en base aerodinámico. Algunos son obras de arte que se mueven con la elegancia de una tortuga con traje de gala. Así que, la próxima vez que veas un coche espectacular, recuerda, no te dejes engañar por las líneas agresivas ni los alerones gigantes, porque en el mundo del motor, la verdadera potencia se mide en desempeño, no en apariencias. Y si quieres seguir descubriendo más tops sorprendentes del mundo del motor, haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla. Te prometo que también te va a sorprender. Nos vemos en el próximo.